hormonal, ¿no? Y este amor hormonal también en el romanticismo diría como que es curioso porque nos vuelve egoístas, ¿no? Amor suele ser compartir, pero no, esta sensación nos gusta tanto que queremos ser los únicos que recibamos esta sensación, ¿no? De la otra persona y por tanto también o sea, por reciprocidad, igual que solo queremos ser los únicos, también queremos solo dárselo a una persona, ¿no? Y creo que este es justo el mecanismo que hace que el romanticismo a la larga no sea estable, porque es tan egoísta, ¿no? Y tan limitante de libertades, ¿no? Como la biológica, ¿no? Como que tienes que suprimir tu maquinaria biológica que, digamos, ¿no? Sentimentalmente, atractivamente hacia otras personas. Y en cierta forma como también, ¿no? Ciertas libertades, tal. Y creo que es como, pues sí, por ser egoísta, ¿no? Como yo lo llamo la jaula mutua, de que dos personas de, están de acuerdo en meterse en la misma jaula y compartir su vida ahí, ¿no? Pero claro, estas personas se habían enamorado siendo libres la una de la otra, o sea, siendo libres, sí. Pero claro, al contrato restringe su libertad, aunque es algo que quieren, ¿no? Pero a la larga, porque para mí no puedes luchar contra el Capitán Tiempo, porque Capitán Tiempo son muchísimos años, ¿no? Son pues una vida de media, incluso en el peor país del mundo ahora mismo creo que son 70 años, ¿no? Por ahí 65 la esperanza de vida. Es altísimo, ¿no? Y tanto tiempo con una persona en una jaula que restringe muchas cosas biológicas tuyas, ¿no? Eso yo creo que acaba generando como una presión interna, ¿no? Cuanto más vas contra lo natural, más difícil es, porque lo natural está ahí siempre, está dentro de ti, va a salir tarde o temprano. Sí, yo tengo otro escrito, no aburrirlos con escritos. Sobre eso creo que So- lo que mejor lo resume esta frase de todo mi mundo eres tú o todo tu mundo soy yo. Es porque implicaría que usted no tiene más que la otra persona. Es el egoísmo a ese extremo, ¿no? Creo que ahí entiendo su concepto de la jaula. Cuando usted hace esas expresiones, la gente tiene estas expresiones, implicarían que todo lo demás que la otra persona tiene, no se tiene que enfocar en la otra persona. Y eso, obviamente, o sea, la persona también tiene familia, tiene amigos, tiene otras perspectivas, o sea, tiene más, su mundo es más que la otra persona. Y si se va, digamos, a limitar todas las libertades hacia ese extremo, creo que finalmente sí, es probable que se llegue al fracaso. Exacto, porque también limitas el tiempo, ¿no? Como tienes que dedicar tanto tiempo solo a una persona, Ujú. dejas de lado tu desarrollo personal y entonces también te acabas aburriendo de esa persona, pero literalmente te acabas aburriendo porque era lo que querías, ¿no? Querías estar tanto con ella, pero al final la aborreces, pero claro, lo que nos gusta de la persona pues es, ¿no? Evolucionar un poco, hacer cosas diferentes, un poco salir de la rutina, pero es como que nos estrangulamos ahí en el amor porque nos gusta tanto y al final pues acaba siendo peor que haber, digamos, tenido que haber metido un hilo de lógica y saber distribuir bien los tiempos del amor. Porque hay que dedicar amor a un poco a cada cosa. Si te dedicas. Sí, esto decía mucho en Asia. Something better than nothing. Siempre algo es mejor que nada. Siempre un poquito de todo en su justa medida. Nunca nada 100%, todo 99%. Inclusive el amor propio, ¿no? Que también es algo de lo que no hemos hablado, ¿no? Que a veces entregar el amor propio es pues, lo que están diciendo, ¿no? Entregar el amor a otra persona es un poco olvidarse de sí mismo. Cuando muchas personas caen en el despecho y en este tema dicen, pero ahora qué hago, pero ahora no sé a dónde salir, pero antes no sé qué hablar, estoy aburrido, y las personas se dan cuenta que todo lo hacían con esa otra persona, salían con esa persona, iban de compras con esa persona, hablaban con esa persona, pasaban su tiempo de entretenimiento con esa persona, y había alguien que decía el problema de que con el que ese sentimiento se vuelve peor es porque olvidamos quiénes somos sin esa persona.
Y el olvidar quiénes somos con esa persona es como un volver a comenzar y hacer todo de nuevo como lo hacía antes esa persona, porque antes esa persona sí hacía todo, solo que se acostumbró tanto a esa persona que olvidó sí, qué hacía para divertirse cuando no estaba esa persona, para entretenerse, qué hacía en sus ratos libres, con quién hablar. Entonces creo que también es entregar un poco de eso por estar con esa otra persona, lo cual pues puede ser negativo. Por eso yo decía antes que era como un trabajo, ¿no? Como un trabajo en el que no le pagan. Entonces hay que tener el compromiso y comprometerse y bueno, dije casi lo mismo, y entender a la otra persona y ser abierto y ser comunicativo y ser aprensivo y saber escuchar y son muchísimas cosas que incluso uno diría, claro, es normal en una persona, pero no sé, a veces a uno le falta una de esas cosas, a veces uno no quiere hacer tanto, a veces uno no quiere estar haciendo todos los días, a veces uno solo quiere pues suena un poquito simplista, pero sí, vivir feliz y ya no. De pronto ahí eso es todo lo que usted está planteando está el poder transformador, ¿no? Que es lo que le digo que es la ventaja. Como usted para que funcione tiene que desarrollar una cantidad de cosas que no tiene, muy probablemente, ese es el proceso transformador y mejorador del amor. Ahí es donde está, digamos, sus grandes cualidades. Es lo que ha hecho que transforma al humano, que le ha permitido hacer y convertirse en muchas cosas, pero es en ese trabajo, ¿no? O sea, por eso le digo que el impulso inicial es importante, pero ese es en ese proceso donde usted se transforma y finalmente el amor tiene, tiene los efectos que se le dan, ¿no? Como esa cosa maravillosa y como se describe el amor, es en esos efectos, porque cuando usted se esfuerza por hacer y transformarse en eso que se necesita, en ese proceso es que el amor se vuelve importante para el humano. Mm, Para todo, yo sí. creo para los animales, porque un animal que está cuidando otra especie tiene que mejorar sus habilidades porque tiene que sobrevivir él y sobrevivir y proporcionarle alimento a otro a otro animal, Otro ser humano. a otro ser humano, iba a decir, Va a a cuidar humanos. otro, a Es un león que otro cuida humanos. animal en este caso, sí, sí, Así es. y en Entiendo. ese proceso el animal tiene que mejorar sus habilidades, entonces hay un proceso de mejoramiento de de este animal en esa transformación. Pero entonces requiere que se comprometa, porque si el animal abandona, entonces el proceso transformador ya no tiene sentido, ¿no? Que es ahí donde da la crítica de los que piensan que no, que ya cuando la otra persona no me suple, yo me quiero ir, entonces ahí es donde viene el problema, pues así no funciona, o sea, así no está transformándose y así, no es, así en teoría no debe funcionar el amor. La otra cuestión también que hay que tener en cuenta es que de pronto no lo mencionaron, que me parece importante, es que sí hay que abandonarse en sí mismo, pero tiene que tener un límite, ¿no? Cuando usted sacrifica y se sacrifica a sí mismo, el amor ya no viene siendo bueno, porque si lo perjudica usted a sí mismo por sacrificar por el bienestar del otro, entonces puede haber un perjuicio para usted, sobre todo si no hay una retribución. Por eso, si no es bidireccional, el amor no es constructivo. Ya, hay momentos en la vida en los que tienes que decidir entre algo que sabes que a ti te va a hacer bien y a la otra persona mal, pero si la ayudas a la otra persona le haría bien, pero a ti mal, pero te eliges a ti mismo, pues porque sí, porque no puedes estar entregándote todo el rato, ¿no? A los demás y al final, digamos como que el objetivo se vuelve contraproducente, porque si tú quieres dar amor, pero acabas sin energía o no, o enfermo o Sobre todo muerto, si no es bidireccional. O sea, digamos que usted entregue mucho, pero después, posteriormente, va a recibir mucho. O sea, ese gasto que dio en ese momento lo va a recibir después, posteriormente. O sea, porque por lo que sea, porque la otra persona también le va a brindar algo muy similar. Entonces ahí es constructivo, pero si la otra persona no da algo, no retribuye, lo importante es que no sea el interés del que da, ¿no? Pero de todas maneras es lo lógico en la interacción para que finalmente sea constructivo. Por eso el hablar de lo bidireccional es muy importante en ese sentido. O sea, que sea en ambos sentidos siempre. ya, yo diría que hay como también, sí, un buen equilibrio, ¿no? De lo bidireccional, porque a veces sí diría que es bueno hacer algo que sabes que a ti te va a hacer mal, pero a la otra persona le va a hacer bien. Pero claro, porque el mal y el bien es relativo, ¿no? A lo mejor a ti simplemente
digamos, como que te molesta mentalmente, pero a la otra persona ya le está haciendo daño físicamente. Entonces, bueno, es mejor, digamos, un malestar mental que otra persona tenga un mal físico. Y bueno, de la bilateralidad, como dices, sí, te entiendo lo que quieres decir. Y lo que me gusta del amor es que no es, o sea, no es como un comercio, no, a la vez sí, porque, pero no, es tú das, sí, como sin firmar nada de que de que te van a devolver nada, no es como que confías en la otra persona, no Ujú. es, no es algo como una transacción, ¿no? De te voy a besar para que me beses, es como te voy a acariciar para que me acaricies. Es simplemente te voy a acariciar porque me gusta acariciarte, pero por tanto, por ser como una acción, ¿no? Con amor, ¿no? Por ser una acción que, digamos, nuestro mecanismo biológico, en la mayor parte, porque como estáis diciendo, pues no tiene por qué a todo el mundo gustarle las caricias, no significa que no sea amor. Pero como es algo, digamos, que está hecho para que nos guste, pues también lo vamos a recibir de vuelta. Entonces sí, hay bilateralidad, pero también diría que no hay que ir pensando en la bilateralidad con el amor, ¿no? Como no hay que ir pensando en que vas a ser amado, sino simplemente amar porque te gusta, ¿no? Por hacer el bien a las demás. Y eso implica que muchas veces sacrificarás mucha energía en alguien que no te cederá de vuelta, pero, o sea, esa no te será devuelto en esa persona en concreto, pero bueno, luego otra persona, pues a lo mejor recibes el doble porque como has entrenado con otra persona a amar, Sí. ahora ya sabes mejor, tal. Ujú, exacto. Y de todas maneras, si hablamos de que recibe, puede que sí reciba, ¿no? En el sentido de que, eh, pues es que de pronto estamos muy enfocados en recibir lo mismo, pero lo podemos recibir en términos de, digamos, con el ejemplo que usted dio de acarició a una persona, hay una retribución porque la otra persona, si ve que hay un placer también en ver que la otra persona recibe placer, entonces si ve que sí hay una retribución de todas maneras, a pesar de que no. Y en lo otro también hay un aprendizaje, si usted ama a otra persona, tiene un aprendizaje que después, que usted está recibiendo. No lo pidió, pero lo está recibiendo. Por eso le digo que sí de todas maneras hay algo que se está recibiendo. El problema sería si eso no se diera de ninguna forma, ¿no? Si hubiera absolutamente nada, ahí habría un problema. Pues sí, como sí, las personas, o sea, hablo de las personas súper generosas, ¿no? Como que dan muchísimo a los demás, pero consideran que recibir es como negativo, ¿no? Sí, me parece curioso esa concepción, como que amar a alguien, ¿no? Es el culmen del amor, sin embargo, muchas veces amarse sí, se ve como negativo, ¿no? Como que no te puedes amar a ti mismo. Y cosa que no entiendo, porque si es amor, es igual da igual, ¿no? Quien reciba el amor, porque el amor, digamos, para los humanos no puede ser algo que, digamos, que haga daño, ¿no? A otra persona. Y no sé, me parece a mí una connotación muy negativa porque literalmente el amor empieza en nosotros mismos, sin embargo, algunas veces se ve como algo egoísta, claro, porque te estás amando a ti mismo, pero claro, amarte a ti mismo no significa, digamos, dejar de conocer gente o amar a otras personas. Supongo que también la concepción romántica que tenemos, ¿no? De como que el amor es tan exclusivo de a una sola persona, si te amas a ti mismo, es como ya está, te estás amando a ti mismo y a nadie más. Porque digamos que es como que la gente quiere, ¿no? Cuando le aman y cuando aman, que sea una persona y nada más. Pero claro, es que es súper contraproducente porque es que literalmente si no te amas a ti mismo no puedes saber amar a otra persona. Es algo básico, es el primer paso. Primero tú y luego los demás, ¿no? Y además, depende, mucha gente empieza al revés. Primero ama a los demás y entonces se aman a sí mismos. Yo empecé así, por ejemplo, pero diría que sí, siempre se acaba amándose a sí mismo porque es algo natural, diría, como necesitas saber quién eres, ¿no? Y como que entiendes cuando ahondas en ti, cuando haces introspección, ¿no? Como ves tu esencia, ¿no? Lo que hablábamos antes de qué somos, pues somos, yo qué sé, animales con lenguaje y te das cuenta que todos los demás humanas son también animales con lenguaje que están sintiendo lo mismo que tú,
que sienten felicidad y sienten ansiedad, que sienten celos y sienten amor. Y dices, pues es como que te ves reflejada, ¿no? En todo el mundo y dices, pues si yo me amo a mí misma y por estas cosas y todas las personas pues también tienen estas cosas, pues por tanto también te das cuenta, ¿no? Que amas a mucha gente como o a todo el mundo, en mi caso. De pronto lo que yo sí vería ahí es que amor no es dar todo lo que la otra persona quiere, sino lo que necesita. Y eso va para sí mismo. El problema muchas veces es cuando hablamos de amor a sí mismo, uno quiere darse todo lo que uno quiere, pero no es lo que uno quiere, sino lo que necesita, porque muchas veces al darse todo lo que quiere, se está perjudicando. Por ejemplo, si yo lo que quiero es comer y comer y comer y comer, eso realmente no es lo que necesito, es lo que yo quiero, porque me encanta el comer, pero realmente no es lo que necesito comer balanceado. Ahí es donde está la dimensión del amor, como tal, como algo positivo. Y es lo mismo con otra persona, no es que yo le dé todo lo que ya la persona quiere, sino lo que necesita. Eso implica que hay ciertas cosas que la otra persona quiere que no se las debería dar, porque son perjudiciales para la otra persona, inclusive para mí mismo. Entonces, ahí es donde está lo correcto en la dimensión de cómo sería definir el amor. Por eso digo que el problema de las definiciones que sean de amor es que se le dan las connotaciones que no debería tener. Se le habla de entregar todo y eso no tampoco puede ser así, ¿sí? O sea, se les dan unas dimensiones muy irracionales, básicamente. El problema de las definiciones de que sea el amor es que se le dan en términos tan irracionales que por eso no es constructivo muchas veces y es perjudicial para el humano. Pues sí, de hecho ha ocurrido ambas cosas, ¿no? Por lo que éramos súper racionales y tuvo que venir el romanticismo como a decir, hay que sentir más. Entonces empezamos a ser hiper emocionales y entonces otra vez nos estamos dando cuenta que tampoco es el camino, que necesitamos pues un poco de ambas, ¿no? Como sí, un poco de razón y un poco de sentimientos. Que me parece muy curioso que por la conexión entre Alemania y Japón, ¿no? Que también los alemanes se suele decir, vamos, y yo lo he notado bastante, que son mucho menos emocionales, ¿no? Como son más fríos. Porque literalmente por la temperatura, porque yo recuerdo una noche muy fría que yo estaba con una chica que me gustaba mucho, pero no podía sentir nada porque hacía tanto frío que no podía sentir, no podía sentir. Pero, y me parece curioso que, sin embargo, las alemanas han tendido más como, digamos, a relaciones abiertas, ¿no? Tengo entendido que Alemania es de los sitios más pioneros como en estos conceptos del amor. En Alemania ya hay familias, muchas familias con relaciones abiertas, tal. Cosa que yo he conocido pocas, la verdad. Por no decir, bueno, sí, pocas. Sin embargo, en Japón, que también son más fríos, pero han tendido más, digamos, como más al aislamiento, ¿no? Como cada uno por su cuenta y, vamos, eso se ve desde fuera, porque yo no estaba allí. Luego vas allí y, bueno, cambia mucho la realidad, ¿no? Entre las noticias y la sociedad, pero bueno, dirá que sí, ¿no? Como que tienen la tasa de fecundidad más baja, tal, ¿no? Y sin embargo, ambos tienen fama de ser fríos con sus emociones. Pasa que hay pues con ese concepto de fríos, ¿no? Como que me parece más como un estereotipo porque, pues, Yokoi Kenji de nuevo, yo que lo menciono tantas veces en el podcast, justo él hace esa comparación entre fríos y él dice, no es que sean fríos, es que es una forma de expresar los sentimientos, cariño y emociones de una forma en la que no es, casi como el ejemplo que estaba diciendo entre las tortugas y los mamíferos, ¿no? Como no está, no lo entendemos desde nuestra propia cultura y nuestra forma de querer expresar afecto, los catalogamos a ellos como fríos y también pues de nuevo así como Gabo, ¿no? Viajando por el mundo que me he encontrado con varios, pues con muchos alemanes más que con japoneses. Yo les he planteado este tema, ¿no? ¿Usted se considera frío? ¿Cómo se consideran ustedes dentro de ustedes mismos? Y ellos vuelven a repetir lo mismo, ¿no? Incluso estuve en alguna conferencia, de hecho, que la daba un alemán, no era de este tema, era de otro, pero volvía como a resaltar de que era más como un estereotipo de ser frío y más de que ellos pues se conectan y demuestran el amor entre ellos mismos a su propia manera y de su propia forma
y pues esto les parece bien a ellos, ¿no? Se sienten cómodos y se sienten felices con esta forma, pero claro que nosotros catalogamos frío pues precisamente por lo que decía ahorita Yokoi Kenji, ¿no? El colombiano dice yo me voy por ella a otro país y nos vamos a ver debajo de un puente. Y el japonés dice, no, es un poco mayor, pues ya no voy a insistir, ¿no? Y eso se nos hace frío, pero pienso que son como formas de expresión de amor, pues, diferentes, ¿no? En ese aspecto. Sí, no es que sea de menor calidad, simplemente yo sí considero que son más fríos y a mí también muchos de ellos me lo han admitido. Vamos, yo sí, no es que sea negativo, es verdad que como frío suele asociarse menos a la vida, ¿no? Como que la vida necesita más calor, más la primavera, tal. Sí, pero sí, como tú dices, es de otra forma diferente. Más frío también, porque el abrazo da calor. O sea, sí.